Muy bienvenidos sean todos ustedes radioescuchas de Radio Amasfac. Soy Claudia Rodríguez, me encuentro transmitiendo desde la bellísima ciudad de Cancún, Quintana Roo, y el día de hoy estoy verdaderamente emocionada por nuestra entrevistada. Ella vive en el estado de Yucatán, específicamente en la Blanca Mérida, transmitiendo desde México. Es la doctora Silvina Contreras. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes la información que yo tengo. Mucha información que yo estoy intrigada en saber y permítanme darle por favor el resumen de la trayectoria profesional de nuestra entrevistada para que sepamos con quién estamos hablando. La doctora Silvina Noemí Contreras Capetillo es médica genetista con experiencia en consulta clínica de especialidad para el cuidado de las personas con síndromes genéticos, enfermedades raras, cáncer hereditario, específicamente cáncer de mama y también cáncer no hereditario, y a partir de las buenas prácticas clínicas. Ella es formadora de recursos humanos de residencias médicas, posgrado y licenciatura en medicina, nutrición, rehabilitación y odontología. Ella actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es ponente en conferencias y congresos sobre cáncer de mama, perspectiva de género y violencia institucional. Formada con perspectiva feminista a través de la Escuela de Formación Feminista de Chihuahua y las Constituyentes México. Formada además en perspectiva de género, sexualidad y clasificación de las violencias. Ella es ponente de múltiples eventos de genética, perspectiva de género, ética, intersexualidad, feminismo y violencia. Y además, mis respetos, porque ella es sobreviviente de cáncer de mama. Ella tiene muchas publicaciones en revistas médicas y reitero, doctora, es un gran honor que usted esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Quédate con nosotros. Comenzamos. Esto es Radio Masfac, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y de fianzas. Muy bien, doctora. Qué increíble, me siento muy emocionada. Empezaremos con las preguntas. Y la primera pregunta que a mí se me ocurre hacerle es, ¿cómo influye la genética en la predisposición de desarrollar cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer? ¿Y qué tan importante es conocer nuestro historial genético familiar? Cuéntenos. Claro. Bueno, hay que tomar en cuenta que la genética influye en todo nuestro ser, en lo que somos, en lo que no somos, en las enfermedades y en la salud. Nuestro organismo es celular y todas las células pues tienen una base genética. Los genes que tenemos en cada célula son aproximadamente 20.000 genes. Y dentro de estos genes existen un grupo de genes que en forma cotidiana participan en evitar que nos dé cáncer. Es decir, son genes que van controlando el crecimiento de las células y los tejidos para que no exista una desorganización en el crecimiento celular. Cuando hablamos, por ejemplo, de un cáncer, hablamos de una desorganización de crecimiento celular, de tal forma que nuestros genes van a ser la causa de que se presente un cáncer. Todos los cánceres que existen en el cuerpo están provocados por alteraciones genéticas. Ahora bien, estas alteraciones genéticas pueden ser heredadas, que quiere decir que recibimos un defecto en alguno de los genes relacionados al cáncer, ya sea por papá o por mamá, o pueden ser alteraciones adquiridas. ¿Esto qué quiere decir? Que nacemos con los genes sin ninguna alteración, pero con el paso del tiempo presentan mutaciones o daños y esto es lo que ocasiona que se presente un cáncer.
Entonces, la relación de por qué se tiene un cáncer es porque se tienen genes afectados siempre. Ok, ¿y por qué es importante conocer ese historial genético familiar? Justo para evitar. El conocer los antecedentes genéticos asociados a cáncer en la familia nos permiten proyectar los riesgos que pueden presentar la descendencia con relación a ciertos cánceres. Y al proyectar ese conocimiento podemos disminuir riesgos en la descendencia para producir o para presentar cáncer y principalmente nos permite tomar acciones tempranas para poder reconocer un cáncer, por ejemplo, en estadios muy tempranos que nos permitan manejar un mejor tratamiento, un tratamiento más corto y una sobrevida mayor, que en términos generales le llamamos prevenir un cáncer. Ok, entonces, esas alteraciones genéticas heredadas, si hacemos un estudio con una genetista como usted, las podemos como prevenir, bueno, conocerlas y actuar en consecuencias, ¿correcto? Es correcto, dependiendo de los antecedentes familiares. Por ejemplo, yo puedo tener una mamá que tuvo cáncer y que le hicieron estudios genéticos y yo como hija llego a consultar y yo ya tengo la información genética de mi mamá y esto me da un panorama para poder trabajar con esa paciente. Wow. Y muchas ocasiones no hay estudios genéticos en los familiares, pero en la historia familiar encontramos diferentes tipos de cáncer, lo que nos da una idea de qué genes podrían estar alterados en ese paciente. Usted habló que esas alteraciones genéticas pueden ser adquiridas. ¿Cómo poder evitar adquirir ese cáncer cuando no tenemos ninguna alteración heredada? Bueno, hay un libro muy famoso de patología del doctor Robinson que establecía que la única forma para que no te dé un cáncer es no nacer. ¿Y esto a qué se refiere? Qué La fuerte. realidad es que nacemos con estos genes que se llaman protooncogenes o genes supresores de tumor. Son dos tipos de genes diferentes que durante toda la vida están previniendo que nosotras desarrollemos un cáncer. Ok. Sin embargo, el proceso de vida natural, que es, por ejemplo, el proceso de envejecimiento, tú puedes darte cuenta ahora que nosotras no tenemos la misma piel que teníamos cuando éramos unas niñas. Y Ujú. esto es porque ha habido un proceso de envejecimiento celular y este envejecimiento se ve afectado por la exposición solar, por la alimentación, por los fármacos que hemos consumido, por los niveles de estrés, por el estilo de vida, etcétera. Entonces, el paso del tiempo va en forma natural dañando nuestro ADN, pero afortunadamente tenemos sistemas de reparación de ese ADN y eso es lo que va haciendo que nos vayamos manteniendo estables durante toda la vida. Ahora bien, hay factores ambientales que pueden acelerar el proceso de daño al ADN, como es fumar, consumir alcohol en exceso, consumir drogas, exposición exagerada al sol, exposición a radiación, cuando han habido, por ejemplo, estos eventos de falla humana, como por ejemplo hablamos de Chernobyl, como por ejemplo hablamos de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, donde los excesos de radiación no solo provocaron alteraciones genéticas de las células de los que estaban en ese momento, sino que afectaron las gónadas. Por lo tanto, los hijos que fueron naciendo de los hijos también tenían alteraciones genéticas. Se heredaron. Así es, se heredaron a partir de eventos adquiridos Ok. por la exposición a radiación. Entonces,
La diferencia entre hereditario y adquirido es que hereditario lo traigo desde que nace una persona, y adquirido es que se adquiere ese defecto en el paso de la vida. Oiga, y dígame una cosa, ¿quiénes podrían considerar realizarse estas pruebas y en qué momento? Unas pruebas genéticas. Bueno, la realidad es que todas las pruebas genéticas se deben de hacer a partir de una consulta médica genética. Esa es la mejor forma de saber si una persona debe o no debe de hacerse un estudio genético, porque el análisis de el estudio genético depende de la información clínica que damos como médicas. Es decir, yo no puedo llegar y decir al laboratorio, quiero que me haga un estudio genético, porque existen muchos estudios genéticos. Es como que lleguemos al laboratorio de sangre, al laboratorio químico normal, y digamos, quiero que me hagan un estudio de sangre. Y lo primero que te va a preguntar la química es, ¿cuál te hago? ¿No? Ok. Lo mismo pasa en genética. Entonces, el diseño de cuál es el estudio genético que se debe de hacer una persona depende de qué es lo que estamos buscando. Entonces, ¿quién debe de consultar a genética? Cualquier persona que tenga duda de sus antecedentes, lo ideal es que consulte a genética, porque no debemos de vivir con la duda. Claro. Ahora bien, si además yo tengo una mujer que tiene antecedentes de cáncer de mama, lo ideal es que tenga una consulta de genética para poder conocer los riesgos reales de esa mujer y saber cómo debemos de seguir, o cómo debemos diseñar su seguimiento para hacer una detección temprana o disminuir los riesgos. Entonces, la genética ayuda a personalizar ese tratamiento, ¿no? Para quienes ya hayan sido diagnosticados de cáncer de mama o cualquier otro. Correcto. O sea, cuando ya la persona se conoce que tiene un cáncer de mama, por ejemplo, esto lo vamos a saber a partir de un ultrasonido o alguna mastografía que vamos a detectar una lesión. Después se va a hacer una toma de biopsia, y por medio de patología se va a ver cuáles son las células afectadas. Luego se va a hacer un estudio de inmunohistoquímica para ver cuáles son las proteínas que se encuentran ahí. Y lo ideal es hacer un estudio de genética en esa misma pieza para saber cuáles son los genes afectados y cuáles son los fármacos que deben de actuar a esos genes que están afectados. Ese es el paquete ideal que se debe de hacer. Es el que, por ejemplo, me hicieron a mí. Ok. Sin embargo, por la falta de conocimiento de la existencia de estos estudios, muchas veces llegan hasta el punto de la inmunohistoquímica, y a partir de allá se genera el tratamiento sin tener este estudio genético para la planeación del tratamiento. Estos avances tecnológicos, científicos y médicos han ayudado increíblemente a salvar vidas, doctora. Totalmente. Han permitido que hayan tratamientos menos agresivos, tratamientos más ordenados. Por ejemplo, antes, ante cualquier lesión era una mastectomía, ¿no? Claro. Y ahora no, ahora puede hacer una tumorectomía, que es la extirpación del tumor con tejidos circundantes sin que la mujer pierda toda la mama. Entonces, esto ha permitido también la modificación, por ejemplo, del número de radioterapias que hay que darle a una paciente, o las conductas farmacológicas, porque hay tratamientos que son muy específicos de un tumor, donde sabemos que aunque tenga un cáncer la paciente, la posibilidad de sobrevida a 5 años es de más del 90%. Entonces, todas estas herramientas diagnósticas están enfocadas precisamente no solo a conservar la vida, sino a mejorar la calidad de vida durante el diagnóstico, durante el tratamiento y durante el seguimiento. Doctora, de todo lo que usted nos acaba de decir, de que es posible cuando alguien tenga sospecha o lo que sea, que vaya con un médico genetista justamente para
tramitar todo este camino en beneficio. Desde su experiencia, doctora, ¿qué tan importante es que las personas cuenten con una póliza de gastos médicos que les permita acceder a tratamientos de alta especialidad? Porque sabemos que son muy costosos. Y la realidad es que es indispensable. Ya la época en la que estamos viviendo, donde hay una sobresaturación de todos los servicios de salud, donde hay políticas en salud complejas, y no solo complejas por la cantidad de dinero, sino la cantidad de gente. Realmente la forma como mejor podemos prevenir es tener un seguro de gastos médicos. La realidad es que los seguros de gastos médicos tienen muchas estrategias para poder hacer estudios genéticos y para poder dar tratamientos específicos. ¿Cuándo los estudios genéticos van a formar o van a ser pagados por los seguros de gastos médicos? Va a depender de cómo está documentada la necesidad de hacerse los estudios genéticos, porque, por ejemplo, en mi caso, yo sí tuve cobertura de mis estudios genéticos por parte de los gastos médicos mayores. Entonces, sí hay forma de poder hacer estos diagnósticos e incluso esto es una forma que le puede servir a los seguros de gastos médicos precisamente a dar tratamientos más efectivos que a la larga se van a traducir en menos costo para las mismas empresas, ¿no? Entonces es un ganar-ganar. Es importante saber que hasta 1 de cada 8 mujeres vamos a tener cáncer y no Una de tenemos. cada 8. Es altísima la estadística. Entonces, un dato que sería muy importante conocer desde ustedes como agentes es cuántas mujeres están aseguradas. Por ejemplo, 1 de cada 8, 1 de cada 100, 1 de cada 1000, y realmente vamos a ver qué tanto atraso tenemos en la protección realmente, en la prevención, en la salud de todas las mujeres. Hablando de previsión, ¿qué podría usted recomendar a toda nuestra audiencia como médico genetista, como sobreviviente de cáncer de mama? ¿Qué pudiéramos a grandes rasgos hacer para disminuir el impacto ya sea de que traigamos unas alteraciones genéticas heredadas o disminuir alteraciones adquiridas? Es decir, alguna rutina, alguna recomendación para que no nos enfermemos. Mira, mi primera recomendación preventiva, la número 1, es antes de que consultes cualquier cosa, saca tu seguro de gastos médicos. ¿Por qué? Porque todo es preexistente en los seguros de gastos médicos y se tiene que ver como una inversión, Claro. no como un gasto. Por ejemplo, lo que el seguro de gastos médicos pagó por mí, o sea, todo el resto de mi vida que yo voy a pagar mi seguro de gastos médicos, no, ni siquiera voy a pagar la mitad de lo que han pagado ya por mi enfermedad, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Segundo, es acudir con una médica genetista para poder saber cuál es mi riesgo real de tener cáncer. Por ejemplo, si he tenido mastopatía fibroquística, si he tenido antecedente de cáncer de ovario en mi familia o cáncer de próstata, etcétera. Entonces, puedo acercarme a tener una entrevista y conocer cuál es mi riesgo realmente. Ya de allá se decidirá si hay que hacer algún estudio o no hay que hacer ningún estudio. Pero esa es la forma de prevención, así como vamos o cada año deberíamos de estarnos haciendo una mastografía o estarnos haciendo un ultrasonido mamario, la realidad es que ni siquiera todas las médicas en la edad de riesgo se hacen los estudios, que ni siquiera todas las médicas tienen seguro de gastos médicos mayores. Y peor aún, vivimos en una sociedad donde a las mujeres nos enseñan a no tocarnos desde que somos niñas.
nos enseñan a no ver nuestro cuerpo y a no disfrutar nuestro cuerpo. Pero de repente a los 40 años nos dicen, ahora sí tócate. Y entonces las mujeres no conocen cómo es realmente su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de prevención, hablamos desde la infancia, el enseñar las niñas que su cuerpo es suyo, de enseñarle a las niñas que tienen derecho a tocar su cuerpo y a sentir cómo es su cuerpo, y que con el paso del tiempo ellas van a aprender a identificar cuando algo está anormal en su cuerpo. Por ejemplo, el hecho de que tengamos nosotras en nuestra generación que nos dijeron, es normal que te duela la menstruación. Hoy por hoy sabemos, no, no es normal. Si tu menstruación duele, tienes que acudir con tu ginecóloga para saber por qué te está doliendo. Si tu ginecóloga te dice, es que es normal que tu menstruación duela, entonces cambias de ginecóloga. No es que te crees que realmente debe de doler. Entonces, hay mucho trasfondo en el por qué las mujeres van atrasando la detección oportuna de cáncer. Y no es tan fácil como tócate, tócate, ¿y por qué no lo haces? ¿Y por qué? No, hay realmente un trasfondo sociocultural que va haciendo que nosotras como mujeres perdamos el autocuidado. Ok. Y eso es parte de lo que tenemos que rescatar. Increíble, doctora. Pues a mí me ha dado muchísima luz. Yo espero que esta entrevista haya guiado, orientado. A mí me resolvió muchísimas dudas. Le agradecemos mucho por parte de Radio Amasfac, doctora Silvina Contreras, especialista médica genetista, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, un placer estar con ustedes. Pues gracias a nuestra querida audiencia por acompañarnos en este episodio de Radio Amasfac. Esperamos, como a mí, que esta información y las experiencias compartidas les hayan sido de gran utilidad. Oigan, no olviden suscribirse, para no perderse ninguno de nuestros próximos episodios. Acuérdense que nos encuentran en Spotify, en YouTube y en Facebook. Hasta la vista. Radio Masfac, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y de fianzas.